Buenas noches. Debemos, queremos y hacemos. Eso es algo que debe estar en nuestra mente. Yo quiero hacerme mejor persona. Y en estos días hemos estado en prueba todos. ¿Cómo hacernos mejor persona? Y entonces deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros si estamos desarrollando nuestra función. Cuando nosotros vamos a la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. Nosotros hablamos de ser cristianos, levantamos la mano porque somos cristianos, pero cuando nos convertimos en hijos de Dios, debemos tener la certeza de que nos formamos parte de un cuerpo espiritual, donde todos y cada uno somos importantes. Y cada uno de nosotros tenemos una función específica que le fue dada para que todo fluya conforme a la gracia de Dios. Por eso cuando se pregunta que dónde está la iglesia, pues eres tú, soy yo, somos todos nosotros, somos cada uno de nosotros. Y entonces deberíamos mirar la palabra porque Pablo nos está hablando de la participación, de ese deber cristiano que tenemos dentro y fuera de la congregación a la que pertenecemos. Entonces, tú eres cristiano no solo dentro de la congregación. Tú eres cristiano en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en toda parte donde tú estás. Y eso, en este tiempo, en estos momentos, debemos tenerlo claro. Pablo relaciona a la iglesia cristiana como un cuerpo, donde todos y cada uno de los elementos son importantes. Cada uno de nosotros tenemos una función en Dios. Dios te ha asignado una función para que ese cuerpo funcione correctamente. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ningún cuerpo, ninguna parte, ningún miembro de ese cuerpo debe envidiar a la función de otro integrante. Ninguno nos debemos envidiar, mucho menos pelear unos con otros. Y cuánto más estar peleando con el prójimo. Debemos saber, debemos conocer, debemos estar conscientes de los dones, de los talentos que Dios nos ha confiado. Pero sin olvidar las habilidades, las cualidades, las destrezas y las debilidades que cada uno tiene, pone en práctica en su diario vivir. Todo y cada parte esencial para nuestro crecimiento espiritual. Así sabrás y de esta manera puedes dar honor y gloria en todo momento al Padre. Y tú y yo tenemos nuestro don espiritual y nos destacamos en él. Por lo tanto, Dios ha hecho lo bueno en cada uno de nosotros y nos lleva a ponerlo en práctica. Pero ponerlo en práctica no es poner una imagen, poner en práctica no es poner un comentario, poner en práctica no es lo que yo escribo o copio en mis redes sociales, en mi WhatsApp. No. Es lo que yo vivo. ¿Y cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Son tus dones los que estás poniendo en práctica? ¿O estás esperando que te aplaudan? ¿Estás esperando que te paguen un beneficio por ello? ¿Por qué no te das una vuelta por Mateo capítulo 25,
versículo 14 al 30, y estudias la parábola de los talentos. Es que no es nada bueno defraudar a Dios en el uso de nuestros dones. Es que cuando tú estás en la calle, sigues siendo cristiano y estás representando a Cristo. Es el testimonio que tú estás dando de Dios. Cuando tú estás en el trabajo, cuando tú estás en la casa, es ahí donde realmente eres iglesia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando tienes este don, debes conocer a Dios y su palabra para poder comunicar las buenas nuevas. Sin embargo, no debes confundir ni alejar a las personas que están escuchando tu prédica. Lo podemos hacer compartiendo versículos bíblicos, pasajes y estudios bíblicos. ¿Qué están profetizando hoy en día? ¿Qué función estás cumpliendo? No, es que yo no tengo ese don. Ah, bueno, entonces miremos Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siempre su propósito fue ayudar al prójimo. El propósito que tú tienes debe ser ayudar a tu prójimo, atendiendo las necesidades que puedan tener para crecimiento espiritual, dando sin esperar nada a cambio. Estar en disposición de ayudar, sin obtener ningún beneficio propio, sino realizando tu servicio por amor a Dios. ¿En qué estamos sirviendo nosotros realmente? Pero también está Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren, ese don, donde Dios quiere que lo utilices para instruir, para explicar, para presentar las verdades bíblicas, de tal manera que otros comprendan la palabra de Dios y pongan en práctica todo lo que dice de Él. Y aquí estamos hablando de algunos dones que se tienen. No son los principales, no son los únicos, pero son los que deberíamos tener en cuenta en este tiempo. ¿Cómo es tu exhortación? ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo es tu enseñanza? ¿Qué es lo que estás viviendo en este tiempo? Es que si tú opinas contra los unos o si tú opinas contra los otros, eres de derecha, de izquierda, de centro. No, perdón. Si todos somos hermanos, que yo como pastor no puedo hablar de política, no puedo hablar de justicia, no puedo hablar de nada, pero ¿qué está haciendo? A ver, yo lo miro desde la palabra del Señor. Y entonces, qué rico, y yo también he publicado que oremos por Colombia, pero ¿realmente estamos orando por Colombia? Es tu país, es mi país, es donde nosotros vivimos, es lo que estamos acabando. Y no me pueden decir que lo estamos acabando por amor, porque eso sí sería muy triste. Pero es que hoy tiene el hombre un sentido de amar tan diferente. Si amar es acabar, listo. Luego amar no es servir. ¿Y cómo es posible que nosotros tenemos en este momento en nuestro país dos circunstancias? Una que se da de 6 de la mañana a 5 de la tarde, 6 de la tarde, y otra que se está viviendo de 6 de la tarde a 10 de la noche. Si todos somos hermanos. No, es que nos quejamos del gobierno, pero si el gobierno lo elegimos todos. Entonces alguien me decía, oye, pastor, es que yo no voté. Peor por ahí. Entonces, ¿qué viene a exigir? Si para poder exigir hay que participar, y si no participaste, entonces dejaste que otros eligieran.
¿No te parece más tremendo? Y estamos utilizando las redes sociales para desacreditar. ¿Y quién se está desacreditando? A nivel coloquial, a nivel Bogotá, a nivel aquí, de los departamentos, municipios, corregimientos y demás, pues, no es que estamos desacreditando a tal grupo o a tal otro, o a esto o a otro. Y a nivel internacional, ¿qué? Allá no dicen, usted es bogotano, usted es cundinamarqués, no, allá dicen es colombiano. Uy, esos colombianos, ¿cómo son? Entonces, cuando salimos de nuestra patria nos duele que nos traten como nos tratan, pero cuando estamos en nuestra patria, pues nos damos el ejemplo para que nos traten mejor. ¿Y qué decir de las familias? ¿Qué decir de esas familias, de unos muchachos que salieron, se fueron a protestar y nunca regresaron? ¿Y qué decir los que los han utilizado de bandera? Todos los discursos son hermosos, los de los unos y los de los otros, pero han hablado del amor de Dios. ¿Han hablado de tener amor por el prójimo? Todos. Los que hablan, los que se quedan callados, todos, copartícipes. Y entonces salen ideas muy buenas, donde los unos las apoyan y los otros no, y entonces nos estamos dejando radicalizar cada uno en su esquina. Y aquel que habla del amor de Dios, a ese hay que criticarlo. A ese hay que señalarlo. Y qué hermoso, donde todo un grupo, en lugar de salir a dañar, salió y escuchó la palabra del Señor y se oró. Pero eso no tuvo el mismo eco. Eso sí no se difundió en las redes sociales. Que lo publicó uno u otro, pero es que eso no es amarillismo, entonces no se debe hacer. Eso es lo que tenemos que mirar. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire lo que estamos pasando. Y entonces nos llegan noticias de diferentes partes del país. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Nos hemos estimulado unos al amor de otros? En ninguna parte se ha visto ese amor, se ha visto ese afán. Nos duele los muertos, nos duele los heridos, nos duele los enfrentamientos, nos duele la polarización, pero más nos duele que se ha enfriado el amor. Y tú como cristiano, ¿qué función estás desempeñando? Es ahí donde nos tenemos que evaluar. ¿Estás orando? O como me llegó un mensaje y decía, lamentamos informarte que falleció. Y cuando abre uno el mensaje dice, la señora Oración ha fallecido en Colombia. ¿Es eso cierto? Porque eso significa que entonces como cristianos no estamos cumpliendo nuestra función. Si hay algo en lo que nos está llamando el Señor, es a esa relación como hermanos. Nos anima, nos incrementa su fe con palabras, con acciones. Es un amor demostrado. Y entonces debemos demostrarlo también en esos comentarios, en esas actitudes.
No, es que pues me llegó este mensaje y yo lo envío. ¿Y te diste cuenta de dónde vienen los mensajes? A veces vamos siendo utilizados como borregos y no nos damos cuenta. A mí me llegan muchos mensajes. Y muchos es bastantes y la mayoría yo ni los envío. Oremos, qué rico. Entonces, reunámonos y oremos por nuestro país. O entra al cuarto, cierra la puerta y órale al Padre que está en lo secreto. No son cadenas de oración, son actitudes de oración y eso es diferente. Yo agradezco las cadenas de oración, claro, yo las agradezco y eso es muy bonito, pero es que cuando el Señor nos oye desde nuestro corazón, pues la actitud va a ser diferente. Y tu actitud de corazón va a ser diferente. Ahora, no estoy juzgando, no estoy menospreciando, no. Te estoy exhortando en cuanto a tu función. Tenemos que ayudarnos, animarnos a tomar partido por el Señor. Todo lo que haces a uno de tus hermanos es a mí a quien lo haces, dice el Señor. ¿Qué le estás haciendo al Señor entonces? La Biblia nos habla muchas veces que debemos servir a otros. Aunque a veces nos hace la pregunta de cómo hacerlo. Aunque a veces pensamos que hay infinitas opciones. Pero qué rico que podamos orar unos por otros. Yo oro por esos jóvenes que mientras que unos estamos trabajando, ellos están marchando. Y que cuando les preguntan tienen las cosas claras. ¿Por qué? Porque ellos tienen esos ideales. Pero qué triste cuando, no, pues como no tengo estudio, como no tengo trabajo, entonces me voy a... No. Tenemos que tener ideales. Ahora, si esa es la forma de cambiar, ¿por qué no tomamos otra actitud diferente? ¿Por qué no desarrollamos realmente nuestra función como cristianos? Oro por esas familias de esos jóvenes que ya no están. Esos padres que se quedaron con el corazón en la mano cuando sus hijos dijeron, hay que salir a marchar. Y nunca regresaron. Miren, ¿cómo es posible que salga uno de su casa con el miedo a ver si vuelve o no vuelve? ¿Cómo es posible que salga uno de su casa con miedo a qué se va a encontrar en la calle? No, nos toca cerrar porque es que mire, vienen, pasan. Hombre, ¿hasta dónde hemos llegado? Filipenses 2, 3, 4, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Alguien me decía, pastor, es que en Soacha no están de acuerdo con el alcalde y entonces dañaron la estación de Transmilenio de San Mateo, aquí en Bogotá. Y yo le pregunté, le dije, hijo, y cuéntame, ¿el alcalde cuántas veces ha montado en Transmilenio? O sea, acabaron la estación de Transmilenio porque no están de acuerdo con el alcalde y el alcalde nunca se ha subido en Transmilenio. Y hoy escuchando entonces a los periodistas que es que se tiene que reunir el gobierno con los dirigentes del paro. ¿Con cuántos son? ¿Cuáles son? Si es que aquí tenemos unos que
hacen actividades en el día programadas y otros que van en el desorden y hacen actividades en la noche. Mucha gente ha comentado el incendio de los CAI. Yo también vi el video de los policías. ¿Acaso no son seres humanos? ¿Acaso no tienen familia? La gente encerrándolos y quemando los vivos. Y estamos hablando de civilización. ¿Sabes por qué? Porque el amor de muchos se ha enfriado. Porque estamos velando cada uno por nuestros propios intereses. Muchos de los promotores de todo lo que está sucediendo se sientan a verlo por televisión. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siguiendo el juego? ¿Hemos orado? ¿Hemos compartido oración? Yo hoy le doy gracias a Dios a todos esos pastores que han orado y nos hemos unido en oración. 10 de la mañana, hay que orar, listo, oremos. Esa es la función que nosotros tenemos. La de estar proclamando el amor del Señor. Miren, cuando nosotros miramos en la Biblia, pues vemos que el pensamiento de Jesús es contrario al pensamiento nuestro. Yo no vine a ser servido, sino a servir. ¿Tú estás sirviendo o esperando que te sirvan? ¿No te has dado cuenta que en el mundo que estamos viviendo, en todo esto que está pasando, hemos engrandecido, hemos sobrevaluado el yo, cuando Jesús dice todo lo contrario? Si hay algo que Jesús nos enseñó es a valorar a los que tienen cuidado de otros. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ya no es tiempo de tomar el valor del reino de los cielos? ¿Por qué no tomamos el modelo de Jesús? Es un modelo perfecto para entender el valor del servicio. Jesús se la pasó sirviendo, pero también lo que hizo fue mostrarnos cómo debíamos servir. Qué rico que cuando podamos llegar al reino de los cielos y podamos ver al Padre cara a cara, entregarle un cuerpo desgastado. Pero desgastado no por el uso, sino porque siempre ha estado en su obra. Usado para Él. Donde Él va a saber todo lo que nosotros hicimos. Por Él y para Él. Mire, Jesús nos dio ideas básicas de cómo servir. ¿Qué hizo Jesús cuando iban a apedrear a esta mujer? ¿Qué hizo Jesús cuando estaban criticando? Mira, ¿qué hemos hecho nosotros? Mateo 25, 35, 40. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y el día que nos juzguen, entonces vamos a decir: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿O cuándo te dimos de beber? Señor, ¿cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y si ahorita nos encuestaran, pues nosotros decimos: no, pues en mi casa, gracias a Dios, enfermo no hay ninguno, no. Y los que estuvieron como enfermitos ya están mejor. Ah, sí, tengo un amigo que está enfermo. Y las enfermedades espirituales, ese odio por todo y por todos. Ese ubicarnos
donde no sabemos si estamos a derecha, izquierda, centro, no sabemos ni qué somos. Por eso Jesús fue muy claro. De cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Yo no estoy saliendo a marchar. Sí, pero está publicando. Y está publicando cosas que ni siquiera muchas veces están confirmadas. Y entonces vaya, mire las redes sociales, vaya, mire los noticieros cómo están. Escuche los periodistas cómo han incendiado nuestro país también. Todos han ayudado a ello. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Hemos orado? ¿Hemos tomado una posición clara en el Evangelio? Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mire, está muy claro qué decir de amar al prójimo. Si hoy estamos que no nos agrada, el que no está de acuerdo conmigo es mi enemigo. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y entonces después de 8 días están mirando a ver qué podemos hacer para trancar esto porque se está saliendo de las manos. Oiga, pero si usted mismo lo ha fomentado. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Realmente estás cumpliendo tu función como cristiano? Sí, es cierto, muchas veces no nos agrada muchas cosas. La persona, la actitud. No nos gustan las actitudes y vamos contra la persona. Y entonces hay que arrasar, hay que acabar, hay que destruir, hay que hacer, hay que amenazar y tantas otras cosas. Proverbios capítulo 11, versículo 9. Con la boca el impío destruye a su prójimo, mas con el conocimiento los justos serán liberados. Dios nos manda a ser prudentes, a evitar todo aquello que no edifique. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Mira, para tú amar a tu prójimo, aunque no te agrade, evita hablar mal de él. Y mucho más de instituciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú hablas mal, o es por venganza, o es por aburrimiento, o es por inseguridad, o es por protección, entre muchas otras cosas. Es que en este tiempo deberíamos evaluar antes de hablar de esa persona, de esa institución. Muchas veces no nos damos cuenta del daño que estamos causando. Empieza a hablar de forma inteligente. No caigas en esas conversaciones, no caigas en esas redes que solo sirven para dañar. Muchas veces es mejor no excusarse y apartarse de ese tipo de conversaciones, de eventos. ¿Qué decir de las redes sociales? De todo aquello que se publica, de todo aquello que se reenvía. No, es que hay que marchar. Claro, chévere, si tienes convicciones. Porque el que está al lado así no te agrade, el que está al frente así no te agrade, pues es una persona diferente y también tiene sus luchas. Y el 90% de esas luchas tú no las ves. Va a tu lado, pero no sabes. Porque no somos cercanos a esas personas. La próxima vez que te desagrade algo de una persona, porque tiene una actitud, porque tiene un uniforme, por cualquier cosa que te desagrade, piensa más allá. Piensa un poquito más allá. Ponte en sus zapatos. Acuérdate, Jesús recalcó, trata a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gustaría que
te hicieran lo que le han hecho al prójimo? Muchos queremos comprensión, pero nos cuesta darla. Créeme, las conversaciones de WhatsApp no han sido fáciles. Pastores, que usted no se pone en sus zapatos. ¿Por qué no se pone en mis zapatos y lo verá, va a entender las cosas? Claro, yo me puedo poner en tus zapatos. Pero tú te pones en los zapatos de los que estás criticando, de los que estás juzgando, de los que estás hiriendo. O te pones en el zapato de a los que les está siguiendo el juego. Por eso piensa, si hay algo que se hace que en un momento dado incomode, pues, ¿qué vas a hacer? Respira profundo y empieza a tener el respeto y a buscar la paz. Cuando tú empieces a respirar respeto y paz y empiezas a ayudar a ese alguien, pues vas a ver las cosas diferentes y tu corazón y tu actitud va a ser diferente. Y el paso más importante debería ser orar por esa persona que no te agrada del todo. Y es ahí donde vas a empezar a amar al prójimo. Alguien me empezó a hablar mal de la policía. Y yo le decía, listo, a ese policía que tú estás viendo en este momento, piensa en él, quítale el uniforme a ver qué queda. Un ser humano igual que tú, igual que yo. Ahora, eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con el uno o con el otro. En alguna oportunidad, en algún evento hace algunos años, se salió una manifestación de control y un policía activó su arma de gases y esas cosas y lo echó al aire y al caer le pegó a un muchacho y cuando se acercaron al muchacho era su hermano. Él no sabía. Y él lo único que le decía a su mamá era que para qué lo había dejado ir a esa manifestación. Y ambos estaban en la misma manifestación. Y el uno sin querer lastimó al otro y siendo hermanos. Y se amaban. ¿Por qué no nos quitamos el uniforme muchas veces con el que estamos viendo? Porque muchas veces estamos viendo en nuestros ojos el uniforme del enemigo. Porque hasta eso hemos llegado, a ser enemigos unos de otros. ¿Por qué no aprendemos de algunos ejemplos en la Biblia y tomamos nuestra posición en el Señor? Si nosotros entendiéramos el perdón que Jesús nos dio a nosotros, pues no sería tan difícil entender el por qué debemos amar a nuestro prójimo. Así no nos agrade, así no estemos de acuerdo. Estamos en un tiempo para servir al prójimo. Hay mucho por hacer. Estamos en un tiempo espiritual. Ya es tiempo que tú ocupes tu puesto en el Señor y empiece a desarrollar tu función. Por eso hoy oramos por todos aquellos que el Señor ha puesto en eminencia para que les dé la sabiduría, Padre misericordioso, para sacar adelante, Padre amado, esa guerra intestinal que se han jurado unos y otros, Señor Padre misericordioso, como si todos no fuéramos colombianos, Señor, como si todos no estuviéramos en esta tierra y fuéramos hermanos, Padre misericordioso. Papito Dios, hoy pongo, Señor, este país en tus manos, Padre Santo. Hoy este país necesita, Señor, de tu presencia, Padre misericordioso. Por eso tú nos has dicho que
que si este pueblo se humillare, ¿cómo sería de diferente? Si tuviéramos una actitud agradable a ti, Señor, ¿cómo sería de diferente? Pero también nos has dicho, Señor, que este pueblo de labios te honra, pero su corazón está lejos de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, mandamos lejos tu palabra, Señor. Los embajadores, Señor Padre misericordioso, dejando sus embajadas, Señor. Padre bueno, hoy, Señor, nos acordamos de Nehemías, Señor, cuando vino a mirar el estandarte del Evangelio y no encontró ni uno, Señor. Papito Dios, el amor de muchos se ha enfriado, Señor, Padre misericordioso. Por eso hoy te pedimos, Señor, una bendición especial, Señor, para nuestro país, Señor, para nuestras ciudades, Señor, Padre misericordioso. Hoy pongo en tus manos, Señor, a esas madres, Padre misericordioso, que han tenido que despedir a tus hijos, Señor, Padre Santo. Hoy te pongo a esos padres, Señor, que en un momento dado pudieron haberle dicho a su muchacho que no saliera, Señor, pero que salió, Señor, Padre misericordioso, y no regresó, Padre amado. Papito Dios, hoy pongo en tus manos a esos hermanos, a esa familia, Señor, para que en su corazón, Señor, no se levante el resentimiento y el odio, Señor, y la sed de venganza, Padre misericordioso. Padre bueno, hoy te pedimos, Señor Padre Santo, que en nuestro país pueda florecer, Señor, tu amor. Muchos hablan de paz, Señor, pero no la buscan en ti, Padre misericordioso. No han ido a tu Hijo, Señor Padre Santo. Papito Dios, que hoy, Señor Padre misericordioso, seamos, Señor, embajadores tuyos, Padre bondadoso, que podamos hablar del amor y de la paz, Señor, en este mundo tan convulsionado, Padre Santo. Papito Dios, hoy pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos, Señor, hermanos en la fe, Señor, que han clamado a ti, Padre misericordioso, que han hecho esas cadenas de oración, Señor Padre Santo, que se han unido, Señor, a orar unos por otros, Señor. Papito Dios, que hoy, Padre misericordioso, podamos sentir, Señor, no el miedo, Señor, sino el dolor, Señor, de estas familias, Señor, que durante estos 8 días, Señor, Padre misericordioso, han visto caer a sus seres queridos. Padre bueno, que puedan perdonarse, que puedan perdonar, Señor, y que puedan promulgar un mensaje de amor, Señor, Padre Santo. Hoy te pido, Señor, por los periodistas, Señor, que tienen, Señor, ese poder, Señor, con el micrófono, pero también te pido, Señor, por esos influenciadores, Señor, porque si todos, Señor, hablaran de paz, hablaran de amor, hablaran de tu palabra, ¿cómo sería de diferente, Señor? Papito Dios, hoy te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, que ese estandarte sea levantado, Señor, Padre misericordioso, para que podamos volver, Señor, a vernos a la cara unos con otros, Señor, y amarnos, Señor, Padre misericordioso, en tu amor. Padre amado, que cuando levantemos la mano para ser cristianos, para decir que somos hijos tuyos, Señor, que realmente nos comportemos como hijos tuyos. Papito Dios, que en este tiempo, Señor Padre misericordioso, vuelva la reconciliación, Señor, a estos corazones, Padre amado. Vuelva la paz, Señor. Padre misericordioso, pongo en tus manos, Señor, a esa mamá, Señor, por la intransigencia de muchos que perdió su ilusión, que perdió su bebé, Señor Padre misericordioso, a este padre, Señor Padre misericordioso, a esta familia, Señor Padre amado, que nada tenía que ver ni en lo uno ni en lo otro, Señor, sino que hasta dónde ha llegado el ser humano, Señor Padre bondadoso. Papito Dios, sabemos, Señor Padre misericordioso, que en ese libre albedrío que nos diste, Señor, muchos han escogido el camino que no debieran, Señor.
de resentimiento, de amargura, de odio, Señor. Pero tú nos llamas, Señor, a vivir ese camino de paz y de amor, Señor. Padre bueno, que cada uno de nosotros, Señor, como parte de ese cuerpo, Señor Padre misericordioso, podamos levantar, Señor, una oración, Señor, a ti, Padre misericordioso, para pedirte perdón, Señor, por nuestro país, Señor, por nuestros dirigentes, Señor, y por todos aquellos, Señor, que han tenido influencia, Señor, para llevarnos y llevar este país, Señor, hasta donde lo han llevado. Padre bueno, pero sabemos, Señor, que aún en medio de todas las circunstancias, Señor, hay hombres y mujeres de ese remanente, Señor, firmes en tu palabra, firmes, Señor Padre misericordioso, todavía en tu amor, Señor, transmitiendo amor, Señor Padre misericordioso, exhortando con amor, Señor, y pidiéndote, Señor, perdón, Señor. Así como lo hacía Daniel, Señor, hoy pedimos perdón, Señor, por nuestra Colombia, Señor, por aquellos, Señor, que han bajado el estandarte, por aquellos que hoy, Señor Padre misericordioso, creen que es fácil, Señor, quitarse el abrigo de oveja y ponerse el de lobo, Señor. Padre misericordioso, perdónale, Señor. Y como dijo tu Hijo un día, Señor, no les tengas en cuenta, Señor, estos pecados, porque muchas veces ellos no saben lo que están haciendo. Papito Dios, sabemos que es un tiempo espiritual, por eso hoy nos ponemos en tus manos, Señor, porque necesitamos, Señor, que nos reargullas, Señor Padre misericordioso, que ese miedo y ese temor, Señor, se traduzcan en oración, Señor Padre Santo, de arrepentimiento, Señor, y de volver a ti, Padre bueno. Gracias, Padre amado, gracias, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos y ojalá podamos unirnos en oración, podamos hablarle no solo a nuestra familia, sino a todos los que nos rodean de ese amor que el Señor nos ha dado y ese amor que Él quiere darnos a todos y cada uno de nosotros. Porque con ese amor, Señor, sabemos que va a llegar la paz, pero es la paz de Dios, la cual tú y yo debemos mantener en alto por medio del Evangelio. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que en nuestro WhatsApp, Señor, nos han mandado mensajes y todas estas enseñanzas han sido respuesta a aquellas preguntas que nos hacen. Si alguno está interesado en saber qué hace como iglesia oramos, predicamos y mantenemos en firme el Evangelio, porque es el único que nos puede sacar adelante. Por eso, esa invitación cordial a que nos mantengamos firmes en el Señor, porque tú y yo somos cristianos las 24 horas, los 365 días al año, donde tú puedas llevar una palabra de consuelo, una palabra de amor, una palabra de fortaleza, y donde tú ayudes al prójimo a levantarse, a ponerse firme, a poder entender la palabra y a verse desde la palabra. Si Dios es amor, tú y yo somos amor. Y esa es la parte importante que debemos dar del Señor. Porque si todo lo hacemos con amor, nuestro mundo va a ser diferente. ¿Quieres una Colombia diferente? ¿Quieres una ciudad diferente? ¿Quieres un barrio diferente? ¿Quieres una familia diferente? Empieza a caminar en el amor, a compartir en el amor. Por eso a todos y cada uno, un abrazo grande. El Señor nos continúe bendiciendo y nos cobije con su amor. Buenas noches.